explícame por qué rayos quieres grabar el podcast así. Alonso, si quieres tener una temporada de misterio debe dar miedo. Pero tengo mucho miedo. ¿Y el gorro de bruja? Está en esa silla. Esto sí se ve realmente malévolo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya puedo hacer la risa de Michael Jackson? Sí. No puedo, me da risa. Qué macabro es esto, Prende un poco la luz para que vean a Magda Bruja. Vamos a hacer una invocación espiritista aquí en el programa de Emeterio, el hombre del misterio. Saludos. Estamos grabando ya. Bienvenidos sean a este número 5 de el programa de temporada de misterio, el programa donde hablamos de las temporadas de misterio y de todas esas cosas de misterio que tanto nos gustan. Y por ahora estamos muy contentos porque tenemos una super invitada especial que seguramente ustedes ya habrán escuchado por ahí en otras transmisiones de otros nombres de otros podcasts, hablando de muertos, por cierto. Y bueno, qué mejor que se presente ella misma, ahorita mismo. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente aquí frente a un micrófono con mi amigo Alonso en su podcast de misterio. Si ustedes vieran ahorita el escenario en el que estamos, créanme que sí está para estar con los sentidos muy alerta ante cualquier sonido, porque estamos completamente oscuras. Solamente está la luz de la pantalla de esta Mac y de un iPad gigante y de una vela olor a calabaza. Magda, ese foco parpadea, ¿ya te diste cuenta? Sí. Y afuera hay como que luces que brillan, pero es la lámpara de este pobre municipio que no tiene dinero para cambiarla. Y bien, irónicamente, ¿qué te parece? Entrando en materia, en materia, que ya no hay materia. Y hablando de muertos, pues bueno, yo quería traer a Magda porque ella siempre tiene una explicación bastante lógica para las cosas. Y dentro de esta temporada y costumbres y cosas que se ven, y sobre todo material cinematográfico, pues hay una película que está de moda que se llama La Monja. No voy a hablar de eso porque me da miedo y me voy a quedar solo aquí. Y también porque si dices monja muchas veces Cállate pierde la sentido. boca. Ah, sí, pierde sentido. Y bueno, íbamos a hablar sobre exorcismos. Y Magdalena tiene un punto de vista bastante acertado, importante y para mí ahorita muy confortante acerca de ese tipo de cosas. Así que, ¿tú no crees que pueda ser que un espíritu, un ente, se apodere de un cuerpo? Ay. ¿O crees que hay algo? Porque mueve las cejas así, me da miedo. Yo no me vi las cejas. ¿O crees que suceda algo dentro de las personas que tú tengas la explicación? Mira, es que antes de hablar de exorcismo, que yo creo que es el último paso cuando hablas de una posesión demoníaca o espiritual, ¿qué es o cuál sería como el máximo misterio de cualquier persona viva? ¿Para ti? Para mí, saber cuándo vas a morir. Uh-huh. Todos los temas que tienen que ver con la muerte, porque nadie sabe cuándo te va a tocar, nadie sabe cómo va a morir. ¡Ay! O hay unos perros aullando afuera, pero bueno. Perros diabólicos, luego. O sea, el simple hecho de saber qué pasa contigo al momento de morir, si la conciencia perdura o si el espíritu prevalece o ahí quedas en absoluto olvido, como que es un tema que obviamente da para pensarse mucho, ¿no? O sea, yo creo que desde niños tenemos fantasías al respecto, pero pues yo pienso que nuestra cultura occidental nos va llenando de imágenes de lo que podría pasar.
Una es que como en Poltergeist pueda ser un fantasma que ande ahí apareciéndose en las televisiones. O hace poquito a mí me gusta mucho en Instagram seguir a un fulano, bueno, aparte de Alonso, que se llama Matt Shirley. Y él hace puros esquemas de lo que él piensa que es la vida. Y hace poquito hizo un dibujo de lo que él cree que es la vida de un fantasma. Y él puso esto, miren. Me gustaría verlo. Ahora sí me lo pueden mostrar. Claro. Dice, el día en la vida de un fantasma. Pues a las 8 de la mañana se levanta, ve Netflix, después está abriendo pasadizos, luego hace que las luces puedan tintinear cerca de mediodía, después arrastra cadenas. Órale. Después puede estar en el baño esperando para que alguien use el espejo y para poderse parar detrás de ellos. Y luego un break de 10 minutos. Luego a las 7 se esconde debajo de la cama de unos niños. Después ve la estática en la televisión. Después puede tener una crisis existencial sobre estar atrapado como un fantasma por siempre y nunca amar otra vez. Ay, güey. Porque también tienen crisis, ¿verdad? Claro. Después un intento fallido por masturbarse y al final se lava los dientes y a dormir. Y así hasta el día siguiente. Pero pues bueno, o sea, esto es una broma, ¿no? De qué pasará cuando se termina nuestra vida corporal o nuestra existencia física. Y la verdad es que la fantasía o la idea de que un espíritu puede poseer el cuerpo de alguien que está vivo es algo que ha estado en toda la existencia presente de la humanidad. Siempre. Exacto, y no con la connotación hollywoodense negativa de la posesión demoníaca que amerita un exorcismo. Por ejemplo, en la época de los griegos, el sentir que un espíritu entraba dentro de tu cuerpo era algo pues muy privilegiado, una experiencia mística buscada y deseada, de hecho. Y muchas religiones tienen dentro de sus de sus ideales, si es que les pudiéramos poner, el ser poseídos, pero por un espíritu divino. Es lo que te iba a decir, existe la parte contraria. Así es. Que cuando dicen que te poseyó el Espíritu de Dios. Claro. Que en la iglesia cristiana, en los cultos, se refleja cuando la gente habla en lenguas. No sé, que hacen una oración o ciertos tipos de protocolos, y pues la gente se emociona mucho. Yo la veo emocionada y algunas empiezan a hablar en palabras raras. Sí. Yo también supe que había gente que lo hacía para lucirse de manera pues a propósito, ¿no? Y también sé que hay gente que danza, gente que empieza a girar, gente que con las manos toca a otra y la otra se cae. De hecho, no voy a hablar mucho de eso, pero hace mucho, en una casa donde vivíamos, recién llegamos, esa casa presentaba actividad extraña, inexplicable. Creo que lo conté en el anterior episodio de temporada de misterio. Y me acuerdo que al final, yo siempre tenía mucho miedo de esa casa porque pasaban cosas. Hicimos un círculo de oración basado en religión cristiana. Había un pastor y todo eso. Oramos. Yo me acuerdo que dentro de mi mente, yo nomás decía una oración y pensaba que se vayan esas así, ¿no? Y después, durante varios años y hasta que maduré, me recuerdan como ese día, el día en que yo hablé en lenguas. ¿En serio? Y yo no recuerdo haber hablado nada. El pastor, mi familia, y tiene el recuerdo de que Alonso o Polito o Emeterio habló en lenguas. Ajá. ¿Qué edad tenías? Y me acuerdo que de ese día en adelante ya no hubo nada raro ahí, ¿no? Y el pastor dijo algo, que había gente señalada y así, no sé, ¿verdad? ¿Qué edad tenías tú? 8 años o 7. ¿En ese tiempo ya te gustaban los temas de Halloween y de este tipo de ondas? Sí, sí, creo que por ahí fueron como de mis primeros Halloween que recuerdo con mucha emoción. ¿Ya habías visto la película del Exorcista? No, o sea, en mi casa tenemos tele blanco y negro, era en el año 1988. Tú tenías un año, Magda. Sí. Estabas bebé y la mitad de la gente que oye este podcast probablemente no había nacido. Sí, pues es que
mucho de lo que ahorita se conoce como el típico poseído, pues implica eso que tú mencionas, ¿no? El hablar en lenguas que no conocemos. Pero también, pues el principal reto cuando estás frente a alguien que se dice estar bajo la influencia de un espíritu diabólico o del mismo diablo, es que pues están hablando en lenguas, pero también lo puedes fingir, o sea, ¿cómo hacer eso, no? Sin embargo, mucha gente que dice que ha vivido ese tipo de experiencias no las recuerda. Entonces, si tú no habías visto ninguna película o no sabías que eso pasaba en ese tipo de situaciones, ¿por qué te pasó eso, verdad? O sea, yo no son sé. las interrogantes. Sí, y ahí dicen que cuando no viene al caso, cuando los ovnis aterricen, los dogmas vuelan. Pero cambian la palabra ovnis por otra cosa. Alonsos que hablan en lengua. No sé. Claro. Y no quiero entrar en detalles de eso, pero a lo mejor para otro episodio será buena idea que le pregunte a alguien o a las personas que estaban ahí viendo. Yo no sé. Sí. Yo no sé, la verdad. Pero bueno, no nos desviemos del tema tampoco. Sí, pero bueno, mira, es que fíjate que sí es parte de lo que yo quería llegar ahorita, sobre la entrada de un espíritu en el cuerpo como algo bien visto o algo deseado en las religiones. Te voy a poner el pedacito de una canción cristiana, o creo que es católica, la verdad no sé, perdón si alguien se ofende con esto, pero es un pedazo de una canción que puede ser escuchado hacia ambos sentidos, ya sea negativo o positivo. O sea, le hablas a un espíritu y le suplicas que posea tu cuerpo. Mira, escucha. Esta canción yo la conocí por una persona que estaba viviendo una crisis psicótica y cantaba todo el tiempo esta canción, pero porque tenía un problema mental que lo hacía tener delirios místicos. O sea, es decir, en algún momento de su enfermedad se acercó demasiado a la religiosidad y cantaba mucho esta canción, y ya después que tuvo su tratamiento y que lo medicamos, mejoró a tal grado que pues esas ideas persistentes ya no estaban. Pero dentro de la cultura mexicana, al menos, mucha gente busca intencionalmente ser poseído o lo considera un don. Por ejemplo, pues tú conoces, ¿no?, que aquí en la zona noreste está mucho la creencia del niño Fidencio. Sí. Sí, y que fue una persona que tenía pues problemas hormonales, no sé si también alguna especie de problema epiléptico o retraso mental, pero resulta que es alguien que porque tenía... le encantaba jugar con lodo también, ¿no? Ajá, que tenía hipogonadismo, es decir, nunca se le desarrolló pues sus niveles correctos de testosterona, entonces nunca tuvo vida sexual, entonces se santificó esa parte como pura. Tampoco su voz cambió y era aniñada, por eso se le decía así, niño Fidencio, pero era un señor de 40 años, ¿no? O sea, pensaban, no conozco mucho de ese personaje, pero la gente pensaba que realmente eran niños por siempre, por alguna especie de toque divino. Exacto, y hoy en día mucha gente se hace llamar a sí mismo cajita o material para hacer como un vínculo con el espectro del niño Fidencio, y a través de sus cuerpos actuales hacer milagros, o más bien lucrar con la gente que sí cree en esto. Y lamentablemente pues es un problema sanitario, porque lo que hacen es que en agua y en lodo
se mete muchísima gente, beben de esa agua, No. y personas que vienen pues con tuberculosis, con problemas, lepra, con todas las enfermedades que te puedas imaginar, en muchas etapas graves, que van y se meten en esas aguas y pues obviamente se contaminan. O sea, por pura lógica es una situación pues bastante crítica, pero la fe y la necesidad de ese consuelo, de encontrar pues sí, ese vínculo con alguien que al momento de su muerte dijo que iba a reencarnar en alguien más, pero que no iban a saber en quién, pues lamentablemente ahorita está siendo usado con fines de lucro. De ¿verdad? lucro. Sí, con la fe de la gente, que es muy triste. Pero toda la cuestión que tiene que ver con la posesión demoníaca, es decir, con el que un espíritu maligno pueda tomar tu mente, tus pensamientos, tu cuerpo, tu voluntad, tus recuerdos, es un concepto que al menos aquí en México y en Estados Unidos pues está bastante arraigado. O sea, no es raro que en las iglesias o con los sacerdotes acudan personas a solicitar urgentemente una intervención porque tienen a una persona en casa que ellos están convencidos que están poseídos por un demonio o por un espíritu pues negativo. ¿Tú sabes algo de esto, Alonso? ¿Has escuchado? Pues sí, yo mucho tiempo asistí a una iglesia cristiana y sí me tocó saber de gente que llegaba y decían, pues sabes qué, tengo en mi casa un familiar conocido que tiene estas características, y pues daban por asegurado que se trataba de una posesión del tipo que tú dices, y el pastor iba o le llamaban a otro pastor o algo así para poder extraer la palabra. Y sí supe casos también de pastores que lo hicieron, pastores que yo conocí, y que tenían una conversación con el supuesto ente que estaba poseyendo al cuerpo. Yo no vi ningún caso de esos, pero sí me acuerdo que dentro de un culto cristiano, durante una predicación, una persona se paró y empezó a hacer preguntas, pero con otro tono de voz. Y preguntando que por qué a ella no la querían y así, ¿no? Y pues la manera en que lo hizo y el contenido del mensaje que dijo, pues a todos hizo que les diera miedo, ¿no? O sea, toda la gente pensó que ahí había algo, ¿no? Entonces, pues dentro de este ámbito religioso donde yo crecí, sí hubo manifestaciones de ese tipo, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que hubiera un ente o algo así. Puede haber alguien que tuviera algún tipo de característica especial, por alguna enfermedad o algo, pero sí sucedió eso en esa iglesia y en varias que he asistido y he conocido. De hecho, cuando ellos practicaban algo así, pedían que se fueran todos, que se quedaran ciertas personas pues que consideran un poco más fuerte de espíritu, creyentes, ¿no? O sea, no gente débil, no gente novata, no niños. Y antes de iniciar la ceremonia, pues a todos se protegían, ¿no? Con alguna oración o con unas palabras especiales, que yo sé cuáles son, para que cuando practicaran la liberación, esta gente que estaba alrededor no fuera tan fácil de ser poseída, ¿no? Se dice que cuando sacan algo de un cuerpo, eso busca dónde meterse. Entonces, pues generalmente intentan entrar en cuerpos débiles. Y eso es todo lo que sé de eso. Que para mí es mucho y me da miedo. Pues es que, mira, obviamente para yo hice ese ruido y me espanté. No grité porque tenía alcohol en la boca. Para la ciencia, pues obviamente hay muchas cosas que no se pueden explicar. Aún. Incluso cosas que quedan dentro de lo sobrenatural. ¿Sabías tú, Alonso, que dentro de la OMS hay un manual que hace una clasificación para todos los diagnósticos que pueda existir o que un médico puede hacer?
que por ejemplo, infección de tal cosa, cáncer, problemas, fiebre de no sé qué, reumatológicas, fracturas, lo que tú quieras. Dentro de la rama de los diagnósticos psiquiátricos hay un diagnóstico que está bajo la clave F44.3 que se llama, ¿lo alcanzas a leer? Sí, lo voy a decir, trastornos de trance y posesión. Es correcto. Suena muy feo. Dentro de los trastornos disociativos o conversivos, que es una clasificación para cuando una persona viene a consulta porque una parte de sus recuerdos, de su identidad, de su cuerpo o de su experiencia queda fuera de su control. Por ejemplo, imagínate que tú estás con, no sé, que yo te doy una mala noticia y nos peleamos y después de eso tú empiezas a sentir dormidos los brazos y ya no los puedes mover. Y ese es tu motivo de consulta, que los brazos no te responden. Y eso fue después de un coraje muy fuerte, por ejemplo. O después de haber vivido aquí conmigo, después de grabar este audio, de repente escuchas un ruido horrible y te quedas mudo y no puedes hablar por una semana y ese es tu motivo de consulta, que no puedes hablar. O que pasó algo y amaneciste en otro lugar y no te acuerdas qué pasó y en ese periodo de tiempo no estuviste ni bajo el influjo del alcohol ni de ninguna droga y no tienes epilepsia y no tienes ninguna otra enfermedad que esté causando esa falta de movimiento, esa parálisis o esa amnesia. Esos son los trastornos disociativos. Normalmente ocurren cuando una persona vive un estrés muy grande, pero también puede ser por aspectos psicológicos o de la personalidad y es de los padecimientos a veces más complejos de diagnosticar porque tienes que descartar todo, que no haya ningún problema degenerativo, nervioso o alguna situación, pues sí, que esté dando ahí ese problema. Pero dentro de esta clasificación, la clasificación internacional de problemas relacionados con la salud contempla que tú puedes hacer el diagnóstico de posesión. O sea, realmente eso a mí me sorprendió muchísimo porque dices, bueno, ¿y a qué se refieren? O ¿cuáles son los criterios de trance y posesión para yo poder decir, sí, en mi expediente, esto es lo que tengo enfrente? Pues no voy a traer un cura o qué, pero pues aquí dice que son los trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos, el enfermo actúa como poseído por otra persona, espíritu, deidad o fuerza. La atención y la conciencia del entorno pueden limitarse a solo uno o dos aspectos inmediatos y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluyen aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios o no deseados y que interfieren en la actividad cotidiana porque tienen lugar al margen de ceremonias religiosas o culturales aceptadas. O sea, si alguien de los que dicen yo quiero que el niño Fidencio entre ahorita aquí o yo quiero ser poseído por el Espíritu Divino, no. O sea, tiene que ser alguien que involuntariamente siente que su espíritu, su persona o su identidad está alguien que poseída, no lo buscó, vaya, ¿no? Que no lo buscó, que no lo intentó, que no es intencional, que puede incluir movimientos o expresiones. Pero si te fijas aquí, no incluyen todas las cosas que normalmente uno piensa cuando pensamos en alguien poseído. Aquí no dice nada de hablar lenguas, aquí no dice nada de tener una fuerza extra especial y más poderosa que la que a lo mejor tendrías normalmente. O sea, que es algo que describen muchos, ¿verdad? Que era una niñita y pum, aventaba a hombres que intentaban detenerla o lanzaba objetos muy pesados. Tampoco incluyen la levitación,
ni la aparición de eventos sobrenaturales sobre la luz, los movimientos de objetos o la transferencia de energía. Como que eso ya es algo añadido por cultura. Sin embargo, explorando casos históricos de posesión demoníaca explicada por psiquiatras o por sacerdotes, pues siempre viene a la mente el caso de Anneliese Michael, que es la chica que inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. ¿Tú viste esa película? No, esa no. Yo tampoco, pero si ustedes googlean Anneliese Michael... ¿Ya vi la foto? Esta. ¿Pero has visto las de su exorcismo? No. ¿Quieres verlas? No sé seguro, pero a ver. Mira. Anneliese Michel o Michael, creo. Esta es una chava que comenzó a tener muchos problemas médicos. Le hicieron un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal y psicosis. Pero el problema es que aunque le estaban dando a ella tratamiento, no respondía a los medicamentos. ¿Se parece a alguien que conozco? Pues bueno, wow. Están bien impactantes las fotografías y lamentablemente, pues esta familia, la familia de esta chica, pues se fue buscando cada vez más hacia arriba las opciones para atenderla y tratar de resolver su caso, ya que ella fue empeorando cada vez más, hasta que llegó un punto donde no solamente rechazaba y evitaba todo lo que tuviera que ver con religión o con imágenes religiosas, sino que también pues tenía todo el cuadro típico, ¿no? De blasfemar, delirar, hablar en otras lenguas, tener siempre mucha irritabilidad, mucha violencia, pero llegó a un punto tan desorganizado donde bebía su propia orina, se lastimaba, siempre estaba haciendo intentos de suicidio. Era una persona que le estaba pasando pues muy muy mal, pero los medicamentos que le daban no solucionaban sus síntomas. Entonces ellos llegaron con un sacerdote que en primera instancia les dijo: vámonos para atrás, esto no es para mí, atiéndanse con el médico. Pero fue tanta y tanta y tanta la insistencia que en algún punto, para empezar, esto pasó en los 70s, pero llegó un momento en que a esta niña el sacerdote y la familia le retiró todos los medicamentos que estaba tomando y solamente le daban los tratamientos de exorcismo diario, como por 9 o 10 meses estuvo recibiendo oraciones, intervenciones, agua bendita, o sea, todos los rituales y todos los puntos que realizan en el exorcismo como tal, sin mejoría y con un agravamiento tan terrible que la chica murió en uno de esos intentos. Lamentablemente después pues tanto la familia como el sacerdote pues fueron acusados de homicidio por negligencia. Ah, ya recordé. Y ya recordé. Pues en cierto caso tienen razón, o sea, había diagnóstico y la estuvieron desatendiendo por la creencia mística o desesperada de que era una situación pues espiritual o paranormal. En la tumba incluso pusieron y la iglesia declaró que no era un caso de posesión demoníaca. O sea, aunque es de los principales ejemplos que se toman cuando se habla de este tema y hasta hubo película y lo que tú quieras, pues al final era una persona con una enfermedad mental grave y sin tratamiento, que se fue deteriorando, que siguió teniendo pues un curso degenerativo grave y terminó en una malnutrición severa que la llevó a la muerte. Entonces el peligro de luego decir, sí, es esto, es algo que necesita rezos o oración, pues no debe ser siempre la primera opción, porque hay muchísimas enfermedades que explican todo lo que ocurre en una posesión. Para empezar, los delirios.
Delirio es cuando una idea que no es comprobable, tú te la crees y te aferras a ella y nada te puede sacar de eso. Por ejemplo, creer que que tú eres el demonio, o que está enfrente de ti, o que estás siendo pues sí, atacado, observado por algo que nadie puede ver más que tú. Las alucinaciones, escuchar voces, sentir alucinaciones de comando, o sea, voces que te piden hacer cosas en específico. Y hay un caso de exorcismo en la India, donde un chavo dice que tenía una tía que según les tenía mucha envidia y que un día les dio de comer un arroz que estaba como que embrujado, y después de comer ese arroz tuvo como una posesión, o es lo que refiere en el caso, donde este chico empezó a robar, a golpear gente, a cometer actos delictivos, pero guiado por un espíritu. Ya cuando lo arrestan, él decía, es que es esto, o sea, yo no soy, es un espíritu. Ya después le dieron un antipsicótico, un medicamento específico para los delirios, y mejoró. Pero el problema, y el por qué menciono esto, es que los compañeros de celda de este chavo decían que veían como una luz, como espectral, entraba dentro del cuerpo del chavo, o cómo pasaban cosas con las luces, o se movían objetos alrededor de él, que ahí ya no eran explicados por las alucinaciones. Y que estas manifestaciones que no tienen explicación, pues ¿dónde quedan? En el CIE-10 pues no están incluidos. Y obviamente pues muchas de las controversias que dejan abierto a que pues bueno, pues vamos a ponerlo ahí en la clasificación, porque pudiera ser que si hay algo que no lo explica, ninguna enfermedad psiquiátrica o neurológica o degenerativa está dando estas manifestaciones, pues ¿qué es? Nuevamente llegamos a esa línea donde hay cosas que no pueden explicarse. Por ejemplo, hay un relato de un psiquiatra que se me acaba de ir su nombre, pero ustedes lo pueden buscar. Hombre de ciencia confirma que existe la posesión, o psiquiatra que habla de posesión, lo van a encontrar muy fácil. Él habla de cómo él, siendo una persona pues o sea, vaya, escéptica, que no cree en estas cosas, una vez dentro de su trabajo, ¿verdad?, que siempre le hablaban, oye, es que aquí hay un caso de exorcismo, él llegaba y no, pues era esquizofrenia, no, pues que era una crisis de un trastorno bipolar, o era un tumor en el cerebro, lo que tú quieras, ¿no? O sea, otro tipo de padecimientos que te pueden dar alteraciones de lo que percibes. Y pues él estaba acostumbrado a ver esos casos. Lo que él menciona es que le presentan a una mujer que se hacía llamar a sí misma como pues una persona muy allegada al demonio, y que ella pues tenían en momentos pues manifestaciones de ese espíritu dentro de ella. Y pues el doctor así como que, ok, dime más, ¿no? Pero el problema es que esa mujer le dijo exactamente cómo había muerto su mamá por cáncer de ovario, o sea, algo bien específico, que por qué tendría que saberlo, y que esa misma persona sabía cosas como dónde estaba alguien en determinado lugar, o que de repente objetos que estaban alrededor de ella se caían, y el psiquiatra dice, oye, pues es que esas cosas yo no me las puedo explicar, pero están pasando. Y eso obviamente pues da a pues tener como cierta, pues yo podría pensar que pues ser humildes, ¿no? O sea, no podemos saber todo aunque queramos explicárnoslo, y pues hay cosas que quedan fuera de nuestras capacidades. Cuando iban
3 minutos de podcast. Dije, bueno, primero avanzar, dije, ay, güey, dije, un chingo. Volteo la pantalla, eran 3 minutos. O sea, se me ha hecho hasta ahorita muy impresionante. Estoy sin palabras y espantado. Muy espantado. Yo no te quise decir, pero ahorita se movió sola la pantalla. Estábamos con una página y se hizo así. ¿Sí? Bueno, voy a prender la luz. No, bueno, como tú quieras. La cosa es que, pues a mí me ha tocado... Y también la otra luz. A mí me ha tocado pues ver personas que dicen estar poseídas. Y obviamente al principio, las primeras veces que te toca recibir eso, ¿no? Y que tú no tienes ni el entrenamiento ni el conocimiento, pues mucho de lo que ves lo tratas de explicar con tu lógica, ¿no? Y les voy a platicar algunas anécdotas que algunas no son mías, pero que han sido de psiquiatras en entrenamiento cuando han tenido que ver este tipo de casos. A ver. El primero me da mucha risa, pero pues era un estudiante de primer año de psiquiatría que estaba en urgencias y le mandan llamar de que, doctor, rápido, venga, es que hay un paciente que está aquí, es para usted. Pues que obviamente llega, abre la puerta del consultorio y estaba así un tipo con la pinta más escalofriante que te puedas imaginar, viendo así al vacío. Luego lo voltea a ver y le dice, ¿y tú por qué vienes? Y le dice, soy el diablo. Y claro que el chavo o el doctor en ese caso pues le dio miedo y se fue, ¿no? Corriendo con el residente de años superiores o su maestro a decir, ¿qué hago, no? O sea, llega alguien que está diciendo que está poseído, ¿qué onda, no? ¿Qué se hace en esos casos? O sea, no le vas a decir, muy bien. De que, hola, mucho ¿qué onda? gusto. ¿Qué hubo? O sea, obviamente le dio miedo, O sea, ¿no? no lo vas a tratar como cualquier paciente, vaya, ¿no? Porque pues llegan de que, no, es que tengo ansiedad, no, pues es que estoy triste. Pero que te dice, hola, es que yo soy el diablo, pues obviamente es una cosa que te pone a prueba, ¿no? Si eres ya sea muy susceptible a esos temas o creyente o no sé, ¿verdad? Y que le dijeron, no, pues ve, interrógalo, no manches, pregúntale. ¿Cómo que nada más te viniste? No, que mira, bueno, a ver, pregunta desde cuándo, o sea, toda la exploración, ¿no? Total, que regresa, que le dices que, o sea, prácticamente lo que le estaba diciendo es que estaba poseído. Y ese era su motivo de consulta, el por qué la familia lo había llevado a urgencias. Y regresa, no, pues es que está poseído. La fregada, pues ve y checa que no esté psicótico, que no esté alucinando, que no esté drogado, que no traiga otra cosa, o sea, revísalo. No. Y le dijeron, bueno, es más, se le ocurrió a uno de los doctores que estaban ahí, ¿por qué no mejor le preguntas, bueno, pues si eres el diablo, demuéstramelo? Pésima pregunta. Y que le dijo, a ver, elévate. Y que le dijo, no, porque si se levanta, ¿qué voy a hacer? O sea, fue tanto el miedo que para el doctor la posibilidad de que sí fuera de verdad el era diablo muy alta. Y que se elevara, pues era tanto, obviamente qué risa, porque pues con eso ya te dabas cuenta de que te ibas a salir con otra cosa o te ibas a dar cuenta exactamente del problema, ¿no? O de que la acabas de cagar. O de que ya ahí se abre un vórtex, un agujero negro hacia el infierno o algo así, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo en esos momentos se te puede olvidar todo? O sea, si tienes miedo, si te vienen con un tema así, pues obviamente va a ser algo, pues muy angustiante. Y bueno, en otros momentos a mí me tocó, dentro de mis primeras veces que entrevistaba a alguien que decía tener contacto con ángeles, con demonios o con espíritus, pues le tienes que preguntar en ese momento, bueno, y ahorita, aparte de tú y yo, ¿hay alguien más en este cuarto?
Y pues obviamente los niños o los pacientes más chiquitos pues te lo dicen así explícitamente, ¿no? De que, sí, al lado de ti hay alguien así, asá, o sí estoy viendo esto, o por allá hay una cabeza. O sea, sí te dicen muchas cosas que obviamente son síntomas que tú tienes que explorar, pero yo me acuerdo que a veces entraban estudiantes de medicina con nosotros y se salían o estaban bien nerviosos, pálidos, donde pues se asustaban, ¿verdad? O sea, se imaginaban que de verdad había algo ahí. Y muchas veces decían, no, es que yo siento que los bebés y los gatos, siempre que se quedan viendo así algo es porque están viendo algo horrible. ¿Qué tal si las personas que tienen una psicosis o una esquizofrenia tienen un portal que los deja ver este tipo de cosas? Y así se empezaban a aventar historias. De niño que si te ponías lagañas de perro en los ojos, podías ver cosas. ¿Quién te dijo eso? Pues no me acuerdo, pero entre niños y adultos y gente que así... Ya ves que, ¿qué más usaban? Pues cositas así, de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y yo me vi tentado a ponerme lagañas de perro. ¿Y sabes por qué no me las puse? No. Porque dije, no quiero ver lo que ve un perro. O sea, yo también lo di por hecho. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pura garrapata y... Garrapatas, huesos y colas. Bueno, pero al fin yo creo que de las cosas que me generan como más curiosidad es como poder traspasar la barrera cultural, porque por ejemplo hay una rama de la psiquiatría que se llama así, psiquiatría transcultural, que habla de cómo el médico o el psiquiatra en su momento debe tener la sensibilidad o la capacidad de adentrarse en las creencias de las personas, uno para entenderlos, pero también para hacer un diagnóstico correcto si hay algo muy malo pasando en el sistema o en el cuerpo de alguien. Por ejemplo, hablan de psiquiatras que se van, no sé, a la sierra de la montaña más lejana, donde solamente hay puras tribus, y resulta que tienen venerando a una persona que habla en lenguas, que ve espíritus ancestrales, que tiene así trances, pero pues está convulsionando. O ya lo checas bien y nada, pues resulta que es un cisticerco ahí en el cerebro. ¿Qué es eso? Un bicho que da por comer carne de cerdo mal lavada, que trae caca. Y ahí está, o un tumor. Pero ¿cómo les vas a quitar a ellos ese don o eso único que les da esperanza si al final el delirio o el que alucina o el que está psicótico es el santo o es el que tiene más poder? Entonces tú te tienes que meter en eso y que hagan su rezo, que hagan sus pues sí, toda su cultura, pero que se tomen la pastilla o que le permitan hacer el electroencefalograma o lo que ocupen. Entonces yo pienso que lo mismo pasa para aquí en México, o sea, muchas veces el tener mucho contacto místico y religioso es muy bien visto, o sobre todo si es alguien que es monja o que es un sacerdote y luego empieza a ver cosas y todo, a veces lo toman como algo bueno, como un don o como, pues sí, algo divino. Para empezar, de respeto. De respeto. Yo creo que, y a lo mejor vanamente, pero igual de respeto que al maestro, que al médico y a un religioso. Sí, que hables en lenguas o que de repente empieces a ver a Cristo y que te responde y así dices, oye, pues sí entiendo que dentro del contexto queda en la fe, pero a la vez puede ser algo muy grave. Y lamentablemente me tocó ver muchas personas pues hacer cosas terribles bajo la influencia de estos delirios, como quemar su casa, intentar lastimarse a ellos mismos o a alguien más, o incluso lograrlo. Y ahí es donde pues conviene estar como quiera informado de estos temas que dan miedo un poco, pero también pues es parte de la vida y la gente te lo va a preguntar y en algún momento pues pudiera ser que te pidan asesoría en un caso así y que puedas orientar a los sacerdotes a no ser negligentes, pero respetar la fe de las personas, porque pues yo también sé que hay quien puede creer que efectivamente hay algo más ahí. Pues en base a muchas cosas que se han contado y que no tienen explicación,
Pues yo diría que sí. Hay cosas muy extrañas que obviamente no puedes explicar y que dejas en stand-by, por lo menos mentalmente, o no le cuentas a nadie para no parecer loco. Y eso mismo hace que puedas pues sugestionarte y empezar a hacer podcast de misterio a medianoche, y que es una pésima idea cuando te vas a quedar solo. Pues ya me pusiste a pensar mucho y no sé si pueda dormir sin googlear todo lo que me acabas de decir. Pues bueno, para cerrar, te puedo compartir anécdotas personales que yo no me puedo explicar, pero que me han pasado. A ver. Mira, la primera me sucedió como a los 12 años aproximadamente. A ver, pausa porque voy por coca. ¿Quieres coca? Sí, de esta. De esta, de coca, de sabor. Sí. Pues mira, en la casa que yo vivía en mi infancia y parte de la adolescencia, era una casa muy grande, era de 2 pisos y tenía en la entrada un pasillo que conectaba con la sala. Con el otro mundo. Pero también con el final de la casa, que era una escalera que subía pues obviamente al segundo piso. Esa casa siempre tuvo cosas bien raras. Que tanto a mi hermana, que es súper miedosa, como a mis papás les llegó a pasar. Pero bueno, una vez yo estaba sola, acostada en el sillón de la sala. Estaba pues realmente en tarde de domingo, haciendo nada. Y había una fiesta. Sí, era muy joven entonces, muy pequeña. Sí, que ya se había terminado en la casa de al lado, que era de mis abuelitos. Mis papás allá estaban, creo que había sido una carne asada, pero ya se había acabado. Entonces yo me adelanté y me vine aquí a acostar a la sala. Entonces yo estaba así, no había nada de ruido, estaba muerta la calle, o sea, ni siquiera vecinos, nadie. Era un silencio total, pero pues yo me fui ahí. La verdad no me acuerdo si estaba haciendo alguna otra cosa, pero me acuerdo que estaba sola. Y en eso se escuchó claramente y bien sonoro el sonido de unos pasos que traían unas chanclas bajando por las escaleras. ¡Qué horror! Se escuchó así. Pero era el sonido de cuando vas bajando las escaleras y ya ves que las chanclas, que suelen ser como de pata de gallo, dan un chicotazo. Dan chicotacito al final, con el talón, ¿verdad? sí. O sea, pisas pero luego taloneas y vas así como... Es como una doble pisada, ¿no? Pisada doble, la chancleada, ¿verdad? La típica chancleada, se escuchó así, donde bajó. Y yo en mi mente dije, ahí viene mi hermana. Pero justo en ese momento también estaba pensando, no, idiota, estás sola. Y me salí corriendo y obviamente en el patio ahí estaba mi hermana, mi mamá y todos, y yo, alguien estaba en la casa, se escuchaban unos pasos y obviamente vinieron todos corriendo a ver, porque pues yo lo dije y pues la verdad es que siempre fui una niña muy ñoña, no decían mentiras ni nada. Entonces pues me vieron asustada. Tienes credibilidad. Que tenía credibilidad. Tiene credibilidad de médico. Y se vinieron todos de que, ¿qué? Pues la casa cerrada la puerta del patio, por arriba no había entrada de nada, la única puerta era por la que yo salí y pues obviamente no había nada. Y me dio muchísimo miedo, o sea, realmente fue como que al principio un sonido muy familiar, pero que inmediatamente dices, eso no tenía que estar pasando ahorita. Y yo sé que ese día yo no estaba enferma, no tenía fiebre, nunca había tenido una experiencia así sensorial rara. No sé realmente qué pasó, pero lo escuché bien clarito. Obviamente mi hermana ya no quiso pasar por ahí porque para ella mi palabra era la ley, y si yo dije era un fantasma, era un fantasma. Es que para ella debió haber sido algo así como que alguien tomó mi forma. Ajá. De Rosario se llama, ¿no? Alguien tomó la forma mía de Rosario y pues me usurpó y me di cuenta que no era yo, obviamente. Sí. Ay, güey. Y bueno, esa casa era el prototipo de 4 casas únicas
que eran una muestra cuando construyeron Del castillo de Drácula. No, hombre. Es que haz de cuenta, en esa colonia, la forma de la colonia se hizo exclusiva para los trabajadores de una empresa que se llama Protexa, que estuvo ahí en Santa Catarina. Protexa, sí. Bueno, entonces la colonia Protexa era nada más un centro de casas, que eran las casas de la calle de la Isla, que era donde yo vivía, y alrededor un rodete de casas que se llamaban Circunvalación. Entonces Circunvalación y de la Isla era la colonia Protexa. Entonces todas las casas de esa colonia eran casas de un piso con jardín alrededor. Y había 4 casas que eran tipo departamento, que eran de 2 pisos, un poquito más alargadas, más modernas. Y la primera de esas casas era mi casa. Entonces las casas de al lado pues estaban realmente pegadas una con otra, tipo ahora más como este tipo de casas modernas, ¿no? Que están en serie o que se ven más tipo en los condominios tipo de Infonavit. Entonces, casas que miden 6x6, 10x10 y que están bien lejos. Así es, total, esas casas pues era mi familia, la primera casa. La segunda casa vivía una maestra soltera que estaba todo el día afuera. Al lado era la hermana de esa maestra, que a veces ni estaba. Y la última casa, una bruja, vaya, vivía otra familia, pero que eran adultas, ya eran chavas grandes, y la señora y el señor pues ahí andaban, ¿no? Entonces realmente estaba siempre solo. Pero la cosa aquí es que todas las noches y a veces en la mañana, así justo al amanecer, siempre se escuchaban los mismos ruidos, que era una canica que se caía. No me digas eso. Pero siempre, la misma caniquita, que tú decías, ¿por qué hay una canica? Si aquí ni hay niños, los niños éramos yo y mi hermana. Al lado, pues no, la maestra se iba temprano a trabajar y ya no venían todo el día, pero la canica de siempre, así. Y en todas las tiendas se prohíbe la venta de canicas. Y ahí estaba. Y la segunda era como una rueda entre metálica y hueca, que también daba así ruedas. Como una tapadera, ¿no? Sí, de cacerola. No como una cacerola, pero como si fuera una esfera que estaba dando vueltas dentro del segundo piso, porque eso se escuchaba siempre en la planta alta de al lado. O sea, tú puedes estar abajo y se escuchaba el ruido como si estuviera arriba. Y si estabas arriba, se escuchaba al lado de ti. Entonces, esos ruidos eran ya tan familiares, pero a la vez también siempre tan raros, porque ocurrían en horas del día donde no debía haber eso. Y lo escuchaban mis papás, lo escuchaba yo, lo escuchaba mi hermana, y eso es algo que siempre estuvo y pasaba en esa casa. En una casa donde viví también se oía eso, era la canica. Botaba la canica y otra la canica, ¿no? Y también una pelota que debajo de la escalera salía botando. Botaba y yo la vi una vez cómo se movía. ¿Tú la viste? Y mis papás y gente veían cómo botaba sin explicación. Como si la aventaras y empezara pum, 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 pum. Bueno. Fue en la casa donde te decía que pasaban cosas. En esa misma colonia, al final de mi calle, había una casa que después la compró una tía de mi abuelita. Y cuando se mudaron ahí, pues a ellos les tocó vivir justo, el patio daba justo hacia el que fue en su momento el club de la colonia. La colonia tenía un área con jardineras, alberca, juegos, que en algún momento se clausuró. Y tenía clausurado desde los 70s, porque al parecer hubo una muerte. Eso lo dicen personas que no sé si creerles o no, o si me lo dijeron para asustarme, pero el club siempre estuvo cerrado y jamás se usó. Entonces, si acaso de vez en cuando nos lo prestaban para alguna cosita, ¿verdad? Pero era nomás así en el día.
Y cuando la tía de mi abuelita, que ya era una señora grande de 70 años, se fue a vivir a esa casa, pues llegó, venía del DF, se trajo sus cosas, acomodó lo que tú quieras y se durmió. Al día siguiente, ay tía, ¿cómo le fue? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal durmió? No hay mucho calor. Y que dijo, no, estuve muy a gusto, pero ¿cómo me hicieron ruido ayer los niños de la fiesta? ¿Cómo se divirtieron ahí en la alberca? No, hombre. Y que mi abuelita y mi mamá así como que, sí, tenían ahí puras risas y se veían el agua y los clavados. Y de que le dijeron, tía, la alberca está vacía desde hace décadas y ahí no entra nadie. En la noche pues siempre tenía ahí la cadena y el candado, ¿verdad? Y siempre pasábamos por ahí y se veía todo lleno de hojas y bien feo, ¿no? Y pues dice que varias veces se escuchaba risitas, pelotas y como gritos así de juego, que obviamente es lo más tenebroso que te imaginas, es lo, ¿no? Lo peor. Y una vez mi hermana y yo íbamos pasando por ahí, pero del otro lado de la calle, de verano, íbamos a comprar una coca. Típico, ¿no? Típico. Una coca. Sí, de que vamos, y ahí vas con el envase. Voy, sí, pero me da la mitad. Sí, bueno, vamos. Ven, Charis, y yo fui con ella. Y íbamos caminando y luego de repente, así, Alonso, como si hubiéramos entrado a un congelador. De un paso a otro, helado, pero no era ni siquiera una corriente de aire, era un área, un bloque helado. Y caminamos 2-3 pasos y otra vez caliente. Y volteé con mi hermana y ella me volteó a ver a mí y me dijo, ¿sentiste? Y yo, sí. Y luego dijo, ¿quieres pasar otra vez? Le dije, no. Y seguimos caminando. Y de regreso ya no lo sentimos. Pero era algo denso, o sea, como si de repente, ay, ¿por qué está tan helado aquí? Y fueron 2 pasos y luego yo otra vez tibio, porque era calor, o sea, íbamos en shorts y en chanclas, o sea, porque era una noche de verano y sentimos eso. No se lo quisimos decir a nadie y ya después, obviamente mucha gente sacó eso de, no, de seguro estaba ahí un espíritu, un fantasma, lo que sea, ¿no? Pero fue un cambio de temperatura que yo no me explico de ninguna forma. Y ya para concluir, mi silencio no es porque me aburro, ahora sí, es por miles de cosas que pasan en mi mente ahorita. Si vieran a Alonso la cara que trae, desde que empezamos a grabar nada más está volteando para todos lados con mucho miedo. Pero bueno, de las últimas cosas que también no me puedo explicar y que a lo mejor quiero darle una psicologización, fue cuando falleció mi abuelo paterno. Él estuvo convaleciente en cama por cáncer en sus ¿Hace cuánto fue? años, en el 2006. Ok. Estuvo varios años bien, pero luego ya después decayó y murió en casa. Tuvo ahí cuidados médicos y todo, pero pues un día nos tocó estar con él cuando fallece. Y pues ya hicimos todo el procedimiento funerario, pero esa semana fuimos a visitar el negocio familiar que él fundó, la tortillería. Pero esa fábrica está pues más lejos de donde vivíamos en ese entonces. Ya después yo viví cerca de la tortillería, pero en ese tiempo mi abuelito ahí siempre estaba. Era un lugar que él frecuentaba muchísimo porque al lado de esa tortillería vivió toda la vida una hermana de él y a 2 casas otra hermana. Entonces toda esa calle pues era muy familiar. Familia, ¿no? Sí. Se concentraban ahí. Ajá. Y es una avenida. Entonces fuimos a tomar fotos porque íbamos a ampliar o a remodelar ahí una parte de la entrada para el estacionamiento. Estaba en crecimiento la tortillería y en ese entonces se usaba mucho pues las cámaras digitales con sus pilas 2006.
2006, ¿De cuántos megapíxeles es? y pues bueno, mi hermana se puso a tomar fotos, le tomó fotos a mi papá y con las máquinas y todo. Y de rato que las vimos, en una de las fotos, arriba de las máquinas, estaba una sombra blanquecina que parecía el rostro de mi abuelito. Así asomado, ¿te cuenta? Y tú lo veías y decías, a ver, a lo mejor yo quiero ver eso, o me lo quiero imaginar. La subieron a Fotolog. Pero era el tiempo de Fotolog. Por eso te digo. Pero no me acuerdo si la subieron o no, creo que no. Pero tú veías esa mancha, esa sombra, esa luz y parecía su rostro. Entonces obviamente pues toda la familia lo tomó por ese lado, ¿verdad? Que era él ahí cuidándonos o dando pues una presencia, supervisando ¿verdad? la Una obra, supervisión, la exacto. masa. Pero también digo, ay, pues pudo haber sido cualquier cosa y nosotros queríamos verlo a él, ¿no? Era también una eso cosa, sucede, ¿no? Que le encuentras forma a lo que necesitas. Y esa foto realmente creo que se perdió. Supongo que en aquel entonces, si la bajaron a alguna computadora, pues ya no está. Ya no tronó se el disco resguardó, duro. ya se llenó de humedad. ¿Cómo no está Google Drive entonces? Ajá. Pero también fue algo así que. A menos yo que no te lo la hayan enviado creía. por correo. Sí, yo no lo creía, pero lo vi. Y también. ¿Y a tu juicio sí era muy similar? Y a mi juicio era algo que decías, o sea, no puede ser que esto que estoy viendo sea lo que quisiera que sea, pero tampoco te lo explicas como que, un borrón o una mancha, o sea, era su cara. Y tenía rasgos faciales muy marcados. Definidos. Muy definidos. Sería interesante buscar esa foto, encontrarla para verla. Para mí y para cualquier persona que le pueda llamar la atención este tipo de cosas. Sí, porque a veces Google, o digo en YouTube te sale el video de no sé qué, y lo ves y dices, edición, ¿no? Pero pues esa foto, Ya no lo crees. Sí, ahorita ya no crees Yo nada, no creo. pero en ese momento dices, obviamente nadie lo editó, está pasando aquí en vivo. O sea, la vieron inmediatamente que tomaron la foto. En ese ratito, no cuando lo tomaron, sino no sé si en el camino o en el carro que mi hermana se puso a verlas y dijo, mira. No, pues esa es una historia un poco, es muy inexplicable, densa. Yo creo que esa no me daría miedo como las otras. Por eso la guardé para el final, porque es la más noble. Porque sí, pero tampoco es la más light, tampoco. No es light. Pues yo he sabido de gente que toma fotos y aparecen figuras o cosas inexplicables, pero al menos a mí siempre me dejan la duda de que está sugestionando, ¿no? Claro. Pero en esta ocasión que ya que tú lo comentas, híjole. Yo sé que en las cámaras análogas, o sea, las no digitales, puede pasar eso por reflejos, algún tipo de luz que pasa por ahí, ¿no? Pero en las digitales es más difícil que suceda. Y cuando sucede, pues para mi gusto creo que la gente es más, o sea, te da para pensar menos porque ahí está la evidencia, ¿no? Y en cámaras análogas a las viejitas, pues el rollo, o se veló o algo X, ¿no? Sí. Aquí no, aquí créeme que no. Como, ¿te acuerdas tú de la película de 3 hombres y un bebé? Sí. Que hay una escena donde sale un fantasma, por ejemplo, creo que esa es de las más famosas que hay. Y pues hay una casa donde creo que fue la de MTV, ¿has oído hablar de esa? Sí he visto la película. ¿La foto la viste? No. Bueno, busca la foto del niño. Está gachísima. Sí la he visto, que es como una escalera y que está al final fondo de un arriba. cuarto. Sí, está bien gacha. Sí la he visto, está bien gacha. Está bien gacha. Ay, pero bueno, jamás hemos hecho un podcast de temporada de misterio. Bueno, van 4, que dure más de 1 hora. Y yo creo que la ha roto. Y pues bueno, yo creo que por tranquilidad y por la hora que es, que tú trabajas mañana temprano. Sí. Ya de volada. ¿Trabajas, Magda? Ya bájale. Bájale. Con mi pañal aquí. Pues era buena idea que entráramos en la recta final de este programa de temporada de misterio, porque todavía nos queda un largo camino que recorrer. Y quién sabe qué pueda pasar. Y esto sigue grabando bastante bien. Eso es
una computadora confiable, un micrófono confiable y una compañía confiable, ¿verdad? No sé si te escape algo o quieras agregar algo. Pues gracias por la invitación, realmente soy fan de este bloque de audios que has grabado y me siento contenta de haber participado el día de hoy. Te ganaste un rayas a tu casa. Todo con tal de no estar aquí, va. Ya sé, al principio. Yo me había puesto la pijama. Sí, no era tu plan acompañarme, es que te dio miedo. ¡Caf! Yo imaginé cosas. Y bueno, esperamos que estés pronto por aquí. De nuevo, queda un mes todavía para hacer más de estos audios. Y seguramente tienes más, pero hoy sinceramente me has dejado un poco perplejo y como un asistente a algo que me tenía con mucha ocupación y preocupación. Bastante bueno. Y ya tengo tarea para cuando llegue a mi casa. A mi casa, porque creo que voy con mis papás a abrazarlos al rato. Y no me quedé aquí. Entonces, no se nos escapa nada, ¿verdad? No. Pues bueno, nada más invita a la gente para que te sigan tus redes sociales. No sé, o tienes o no tienes. No, no tengo. Bueno, pero bueno, que esté pendiente por ahí a ver qué pasa después en futuros proyectos. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en Temporada de Misterio en esta hora. Sé que el audio les gustó, así que están obligados a compartirlo. Yo soy Emeterio, el hombre del misterio. Se vistió de bruja y también me dio miedo.